66.6 La Voz de las Tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. El repique de campana suena por los callejones más oscuros. La misa negra está por comenzar. No intente huir, ya es demasiado tarde. Bienvenidos al único programa que se atreve a abrir el libro de los horrores. Esta noche, hemos desenterrado 3 relatos tan abominables que difícilmente podrán escucharlos completos. Aquí, en el abominable show de la medianoche. Así que ajuste la perilla de su transistor y apague todas las luces, que es hora de comenzar. La madrugada reina por fin. La niebla no es natural, surge de las alcantarillas, de las grietas en el viejo asfalto de la Ciudad de México, envolviendo faroles descoloridos y convirtiendo avenidas bulliciosas en desolados pasajes de sombra y frío húmedo. En ese silencio alterado solo por el lejano gemir de un camión o el ladrido nervioso de un perro, comienza todo. Un sollozo profundo, desgarrado, surgiendo de las entrañas mismas del dolor. Es un sonido que congela la sangre, no por su volumen, sino por su enorme desesperación, su antigüedad resonando en cada ladrillo, en cada piedra de los cimientos coloniales que pisan ruinas aún más antiguas e imponentes. Ella emerge de la niebla, una silueta espectral, vestida no del blanco radiante de las leyendas ficticias, sino de harapos del color de la tierra mojada y la desesperanza. Su cabello, negro como la noche sin estrellas sobre esta ciudad, cae en desorden sobre un rostro hermoso que solo puede vislumbrarse en fragmentos. Una mejilla pálida y ajada por siglos de llanto, unos ojos oscuros, inmensos, que reflejan un abismo de pérdida. No lleva un velo de novia, lleva el peso de los siglos de hechos mal contados. Su nombre borrado por el polvo y la memoria. No una asesina, una madre destrozada. Su pena no es el castigo por un crimen propio, sino la condena eterna por una atrocidad sufrida. Camina por Reforma, pero no reconoce los rascacielos iluminados que perforan la bruma. Ve superpuestas las calzadas empedradas, los canales pestilentes, los campos de maíz devorados por la urbe. Busca, siempre busca. Sus pies descalzos no tocan el concreto, flotan 1 centímetro sobre él, dejando un rastro de bruma que desaparece al instante. Sus manos, largas y temblorosas, se extienden hacia las sombras, acariciando el aire con una ternura agonizante. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? El lamento no es una pregunta para los vivos, es un eco, una oración rota dirigida al silencio cómplice de la noche, al río sucio que había sido testigo pero no cómplice de la verdad, porque la verdad era un puñal clavado en su alma eterna. La historia, contada con miedo y desprecio por generaciones de lenguas ignorantes. Ella no ahogó a sus pequeños por celos o locura. Él, el padre, el hombre de sangre azul y corazón de hielo, el que la había seducido con promesas bajo la luna llena de Xochimilco, el que había disfrutado de su juventud, el que se aprovechó de su amor ingenuo, el que había temido el escándalo de reconocer los frutos de esa unión desigual. Para borrar su error, para poder casarse con una igual en linaje y riqueza, había ordenado la muerte. No fue ella quien los llevó al río en una noche de locura. Fue él, con sus esbirros de mirada dura, quienes arrancaron a los pequeños de sus brazos en un grito que aún rasga el tejido de la noche.
Fue él quien los arrojó a las aguas oscuras del canal, mientras ella, golpeada y atada, los veía desaparecer bajo la superficie inmunda, sus pequeños brazos extendidos hacia ella, sus bocas abiertas en un grito ahogado para siempre. El horror de ese momento se repetía en cada latido de su existencia espectral. No era el remordimiento lo que la consumía, sino la impotencia absoluta, el amor mutilado, la injusticia perpetrada y luego la calumnia sembrada sobre su cadáver. Ella había muerto después, buscándolos incansablemente, muriendo de frío, de hambre y de un corazón hecho añicos junto al mismo río que había devorado a sus hijos. Su pena no es castigo divino. Era una prisión construida con el hierro de su dolor y los barrotes de la mentira. Ella rechazó el descanso eterno para seguir buscándolos aún a costa de su agonía de siglos. En Tacubaya, cerca de donde alguna vez serpenteó un río limpio, se detiene. Las luces de las unidades habitacionales cercanas se reflejan en sus lágrimas, que caen como perlas de hielo y se evaporan antes de tocar el suelo. Ahí, donde el aire huele a tierra húmeda y a diésel, puede sentirlos más cerca. Un susurro de risa infantil, el roce de una tela fina que ya no existe. Extiende los brazos con un gemido que hace vibrar los cristales de los autos estacionados, pero solo alcanza el vacío y el eco de la mentira que se repite en cada casa, en cada plática, en cada advertencia. La Llorona, la que ahogó a sus hijos por celos y viene por los tuyos. Sigue su camino, recorriendo las calles viejas de Azcapotzalco, entre cafés cerrados y foros de arte. Su figura espectral se refleja fugazmente en los escaparates oscuros. Una imagen de abandono absoluto en medio de la modernidad indiferente. El mito se adapta, dicen. La Llorona ahora se aparece en colonias modernas, bajo puentes viales, en estaciones de metro abandonadas. Pero el núcleo de su tormento permanece inmutable, ignorado. Siglos de calumnia convierten su tragedia íntima en un cuento para asustar niños, borrando al verdadero monstruo, el poderoso que prefirió el asesinato al reconocimiento y la sociedad que prefirió creer en la locura de una pobre mujer antes que en la crueldad de un noble. El amanecer comienza a teñir de gris oscuro el cielo oriente. Las primeras luces de los puestos de tamales parpadean como estrellas enfermas. El llanto se va apagando, diluyéndose en el creciente rumor de la ciudad que despierta. La Llorona se funde con la niebla que retrocede hacia las alcantarillas. Su último suspiro, más que un sonido, es un sentimiento que impregna el aire frío. Una nostalgia infinita por unas manos chiquitas que jamás la volverán a abrazar, una melancolía que pesa más que el smog y la amarga certeza de que mientras la ciudad respira, su historia seguirá siendo mal contada, su dolor seguirá siendo robado, transformado en una fábula que oculta el verdadero horror de la injusticia y el despojo. Su pena no termina con el amanecer, solo se oculta, esperando el cobijo de la luna para vagar de nuevo, anhelando lo imposible, negándose a dejar de buscarlos, amándolos más cada día. El horror apenas comienza. Esto es solo una pausa comercial. Enseguida regresamos para nuestro siguiente relato. ¿Tu café de la mañana no es suficiente? ¿Sientes que caminas por la vida vacío, sin alma? Eso es porque no has probado el verdadero poder. Presentamos Zombie Café, un grano ancestral cultivado en las entrañas más oscuras y húmedas de la selva.
con un aroma que desafía la muerte y un sabor tan intenso que despertará tus sentidos, y quizás algo más. Zombie Café no es una bebida, es una resurrección en taza. Zombie Café. Tan fuerte, que despierta hasta los mismos muertos. Consíguelo ya en las mejores cafeterías y tiendas especializadas. Busca la calavera con la taza humeante. Zombie Café. No lo tomes si quieres tener descanso eterno. La puerta de la iglesia crujió como huesos viejos quebrándose cuando Clara la empujó. El ambiente dentro olía a tierra podrida y humedad, como si las paredes hubieran guardado el aliento de décadas. Las vidrieras astilladas filtraban una luz enfermiza que teñía el altar de tonos lúgubres. Santos rotos de miradas rencorosas la observaron desde sus nichos. No había paz, no había velas, solo polvo y un silencio aplastante. Explorar sitios abandonados era su pasión, pero le inspiraba un miedo extraño y desconocido. ¿Qué carajo hago aquí?, pensó encendiendo una linterna. La luz tembló sobre el suelo agrietado, donde raíces negras se retorcían, venas secas que dominaban el lugar. Avanzó, pisando losas que gemían bajo sus botas, buscando algo que valiera la pena registrar en su cámara. Y de golpe lo vio. En el altar, clavado una cruz enmohecida, una figura que no era de madera ni de yeso. Su piel, una costra grisácea de ceniza compactada. Ojos huecos y profundos brillaban con un resplandor líquido y la boca en un lamento eterno. Clara contuvo un grito. Aquello no era divino, era una entidad sacrílega, algo que se había alimentado del dolor, de los rezos y lo había convertido en veneno. Quiso salir de inmediato, intimidada por aquello, pero no pudo reaccionar a la velocidad deseada. La puerta se cerró de golpe, ahogando el último rayo de luz de luna. El chirrido del metal sonó como un grito agónico. Clara corrió, golpeando la madera con los puños, pidiendo auxilio hasta que la garganta le quedó deshecha. Al volverse, la cruz estaba vacía y colocada sobre el piso frío. Solo quedaban sobre ella 3 clavos oxidados, goteando una sustancia espesa y oscura que olía a metal quemado. Entonces lo escuchó. Pasos pesados, como de roca golpeando las baldosas que se quebraban por el peso. Las sombras danzaban cobrando vida entre los rincones, susurrando palabras ahogadas en pus. Trató la chica de buscar otra salida, pero algo paralizó todo su ser. «No huyas», dijo una voz macabra y lenta. «Ayúdame a descansar». Clara apretó la linterna hasta que sus nudillos palidecieron. La luz reveló algo en el suelo, marcas de arrastre, profundas, como si algo enorme se hubiera deslizado hacia ella. «Déjame en paz», gritó, esquivando un banco podrido en moho. Una carcajada húmeda resonó, helándole la sangre. «Por favor, carga mi cruz. Quiero descansar». Golpes de martillo resonaron quebrando sus oídos. Cada golpe hacía cimbrar los muros de la iglesia como el latido de un corazón enfermo. El suelo se abrió bajo los pies de Clara y manos esqueléticas cubiertos de hierba y raíces emergieron. Desesperada, forcejeó, suplicó, pero los dedos de tierra se enroscaron en sus tobillos, arrastrándola hacia el altar. La cruz yacía ansiosa y sobre ella los clavos brillaban hambrientos. Las manos la levantaron implacables, mientras la voz susurró desde las sombras. «Gracias por tomar mi lugar, hija mía. Ahora tú estarás a la diestra del Padre». El Cristo apareció entonces, deslizándose desde la oscuridad. Su cuerpo crujía al moverse. Fragmentos de yeso cayendo como piel muerta.
En una mano sostenía un martillo antiguo manchado de óxido. Clara gritó cuando el primer clavo atravesó su mano. Destellos de luz explotaban en su cabeza por el dolor. Cada golpe sentía como la cruz absorbía su vida y gruesas lágrimas cayeron a los pies del Señor. El carpintero la vio con una mirada inundada de tonos rojizos, reflejando el horror de la escena. Cuando terminó, sus labios se curvaron en una sonrisa atroz. Gracias, niña. Bendita tú que me das descanso por fin. La iglesia guardó silencio de nuevo, salvo por el leve goteo escarlata que emanaba de las palmas y los pies de Clara y el eco de una maldición atrapada para siempre entre los muros de aquel recinto maldito. Aprovecha la siguiente pausa comercial para verificar quién te está observando desde aquel rincón. Y si sobrevives, prepárate para el último relato. ¿Sueñas con el día perfecto? ¿Con un vestido que capture un momento de pura felicidad? En Felices para Siempre, entendemos que el verdadero romance es inolvidable. Ofrecemos vestidos de novia de ensueño, con una historia que contar. Cada uno de nuestros modelos fue recogido directamente del lecho donde una novia pronunció su último acepto, conservando así la esencia de un amor que jamás terminó. Viste el símbolo de un amor que venció a la muerte. Felices para siempre, porque tu día especial debe ser eterno. Felices para Siempre no se hace responsable por fenómenos paranormales o sensaciones de presencias atribuibles a los vestidos. Compre bajo su propio riesgo. La fría noche caía sobre la ancestral Ciudad de México. A la misma hora que a Ramona le comenzaban a hacer efecto las 9 latas de cerveza que había bebido durante toda la tarde. Apenas unas horas antes se había prometido no emborracharse, pero una vez más se resignó a ir otro sábado con resaca al trabajo, y para mitigar la culpa, abrió otra lata más que apuró con alevosía sobre sus labios. Un viernes más al lado de aquel grupo de amigos que solo eran amigos cuando había alcohol y que desaparecían como vampiros apenas se asomaban los primeros rayos de sol sobre el horizonte. Todos con sus demonios y con sus talentos consumidos por el vicio, hacían de ese pequeño parque urbano su guarida durante el fin de semana. Ramona sabía que ninguno de ellos era mala persona. Sin embargo, estaban igual o más perdidos que ella, que con sus 33 años recién cumplidos se sentía absorbida por un invisible agujero negro que le impedía alejarse. Ese viernes no había sido especial de ninguna manera, y la chica estaba por irse cuando vio a lo lejos a la pequeña Clara. Clara era una niña de 14 años que no perdía la oportunidad de pasar la tarde al lado de Ramona y sus amigos. Entusiasta de las historias y leyendas de terror, no paraba de contar al grupo todos los relatos que había juntado durante la semana, y aunque su optimismo, su carácter amable y su negativa a probar siquiera una gota de alcohol la hacía alguien totalmente diferente a Ramona, entre ellas había formado una linda amistad. Todavía no estaba Clara al alcance de Ramona, cuando ésta comenzó a recriminarle a la recién llegada por las altas horas en que regresaba a casa. Con palabras severas, le hizo saber de las 2 ocasiones en las que su madre, una anciana agobiada por severas enfermedades, había recorrido el parque entero en su búsqueda. Sin embargo, no era Clara una niña acostumbrada a causarle problemas a nadie, y no era Ramona una mujer que gozara con la idea de ser un ejemplo de madurez o disciplina, por lo que de inmediato, la rigidez de sus palabras se vio sustituida por un tono de más complicidad y comprensión. Tono que no recibió por respuesta nada más que una respiración agitada y una mirada llena de una energía nunca antes vista en aquellos ojos juveniles. Sin darle tiempo a reiniciar su malestructurado regaño, Clara tomó de la mano a Ramona y comenzando el camino hacia la calle en la que ambas vivían, le contó aquello que le había causado la mayor impresión de su vida. Apenas unas horas antes, a la salida de la secundaria, Clara había comenzado su andar a casa. Su plan era llegar para cambiarse de ropa, comer algo y regresar al parque para contarles a todos de algunos cuentos demasiado escalofriantes que había escuchado unos días antes. Sin embargo, al pasar por el baldío que estaba entrando al barrio, Clara había visto un fenómeno del que había leído durante mucho tiempo. Iluminando las hojas secas del único árbol que había en el lote,
Una pequeña pero intensa luz brotaba de la tierra. Era de un azul profundo, y a pesar de la sequedad del terreno, aquel destello no parecía extinguirse. Hipnotizada por el descubrimiento, la niña se arrodilló a un costado deseosa de ver el ocaso de esa extraña luminosidad. Sin embargo, esta solo aumentaba, y con el nacimiento de la noche ese brillo parecía capaz de iluminar entera la ciudad, pero se contenía allí, haciendo especial ese suelo sucio e infértil. Sorprendida por la hora, y convencida de que la luz se había presentado especialmente a ella para ayudarla a encontrar algún tesoro que pudiera darle paz a su madre, Clara había corrido a contarle a la persona que más confianza le inspiraba. Segura de que Ramona sería capaz de comprender que las antiguas leyendas que contaban los abuelos eran ciertas, y convencida también que ella no haría nunca nada para dañarla ni robarle. Conmovida por las tiernas palabras de la niña, Ramona accedió a ir a ver de qué se trataba, y volviendo sus pasos quiso encaminarse al baldío. Sin embargo, de nuevo la inacción de la niña le detuvo de golpe. Clara, con temor y vergüenza, le pidió dejarlo para la noche siguiente, y pactando verla en el parque a las 9 de la noche de ese sábado, salió corriendo hacia su casa, dejando a su amiga sumida en un mar de incredulidad y de confusión. Era ya casi la hora de la cita cuando Ramona apuró con prisa una lata más de cerveza. La rutina que la había hecho presa desde que se derrotó y no quiso luchar por sus sueños la agobiaba. Casi envidiaba a Clara y su infantil entusiasmo mientras recordaba su adolescencia llena de planes y metas, y esto hizo que un par de ardientes lágrimas le quemaran la mirada. Con el dorso de su mano izquierda secó sus ojos y tras esto vio el rítmico caminar de su joven amiga que venía a lo lejos, y esto le dibujó una sonrisa. De golpe se dio cuenta lo mucho que quería aquella niña, que siempre se empeñaba en ver todo lo bueno que aún había en ella. Sin despedirse de nadie, comenzó su andar para alcanzarla, y dándole un abrazo comenzaron su camino al lote. Deseosa de saber el porqué de la negativa de la noche anterior, la mujer preguntó a Clara el motivo por el cual ya no quiso regresar, y aunque al principio recibió solo silencio, como siempre ocurría, la niña no pudo ocultarle nada a Ramona. Era para ella como una hermana mayor a la que se le contaba todo, y superando la vergüenza inicial, una vergüenza que no debía ser de ella, le contó cómo la noche anterior, mientras cruzaba el baldío camino al parque, llegó Rulo con su grupo de amigos. Era el típico adicto que pasaba la vida asaltando y molestando a todo aquel que se cruzara por su camino. Rulo había tomado a Clara entre sus brazos y con su pútrido aliento le había pedido que fuera su novia. Incluso la había amenazado si se negaba a su propuesta. Al final, por un descuido de este, pudo zafarse y huir. El solo escuchar eso hizo que la sangre de Ramona hirviera. No era solo la mención del delincuente o el hecho de que molestara a su amiga. Lo más grave era la intención con la que el maldito lo había hecho. Intención que se hacía enfermiza al pensar que era un hombre de más de 50 años y ella apenas una niña. El coraje hizo que la cabeza le diera vueltas. Había llegado al baldío, pero no era su intención otra que buscar, por una parte, hacerle pagar a Rulo por su comportamiento y por otra, encontrar formas de proteger a su amiga. Estaba su mente buscando infinidad de soluciones cuando su mirada la descubrió. Era lo más hermoso que había visto en su vida, tanto que de golpe no pudo pensar en nada más. Un destello refulgente de color azul que emanaba de la tierra y parecía mostrarse tímido solo a ellas dos. Con paso veloz se acercaron y Clara tomó una pala oxidada que estaba tirada a un costado del árbol. Sin perder tiempo, Ramona tomó la herramienta en sus manos y comenzó a excavar. Sorprendida por la facilidad con la que la tierra era removida, la mujer solo pudo suponer que había sido ablandada por las fuertes lluvias que habían caído en los últimos días, o que algún buen espíritu estaba haciendo que la labor fuera más fácil. Con entusiasmo que desbordaba en euforia, Clara le contaba a Ramona sobre las leyendas que se contaban en los pueblos, de extrañas luces azules que marcaban el lugar donde se habían enterrado valiosos tesoros y cómo se presentaban ante las personas de buen corazón para que pudieran desenterrarlos. De pronto la pala golpeó con algo y las miradas de ambas chicas se cruzaron llenas de esperanza. Clara le pidió a su amiga que en el momento de desenterrar el tesoro, le avisara a su madre para que por fin pudiera gozar de algo de tranquilidad después de tantos sufrimientos. Y después de prometerlo, Ramona se lanzó al agujero entre la contagiosa risa de la niña, para con las manos terminar de descubrir aquel regalo que les daban los espíritus. Con manos temblorosas,
Quitó la última capa de tierra y lo que encontró convirtió la poca luz que había en su vida en total oscuridad. El rostro cubierto de sangre de Clara sobresalió de entre la tierra. Sus ojos abiertos de niña llenos de tierra parecían mirarle, pero ya no había vida en ellos. Y cuando levantó la vista, se dio cuenta que estaba completamente sola, y solamente el eco de la risa de su amiga permanecía como un lejano susurro entre el fuerte viento. Frenéticamente siguió excavando hasta descubrir el cuerpo desnudo de Clara para cubrir con un torrente de saladas lágrimas las moradas marcas que tenía sobre su blanco cuello y las múltiples heridas de navaja que lastimaban la piel de su vientre. Aquel maldito criminal había cumplido su amenaza y no se había tentado su podrido corazón antes de hacerle daño a alguien tan inocente. Ramona se puso de pie y comenzó su andar para cumplir aquella última promesa que le había hecho a su amada amiga. Los patrocinadores presentaron El abominable show de la medianoche, relatos aterradores en la voz de Vladimir Vázquez. Escuche usted la próxima semana cuando las puertas del inframundo estén abiertas. Muchas gracias y dulces pesadillas.